Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. UFESIC Maxi presenta requerimiento contra diputados Antonio Rivera y Sara Medina por caso Fede de Ratas, pacto de impunidad. Antonio Rivera y Sara Medina dicen que no temen a la justicia porque actuaron acatando normas parlamentarias. Bancada del Partido Nacional dice que el Ministerio Público comete un error al librar requerimientos porque legislar no es delito y cierra filas a favor de imputados. Proponen desempolvar proyecto de Ramos Soto sobre creación de Tribunal Constitucional. Tribunal Electoral dice que posible expulsión de 17 diputados liberales no procede porque reformas a estatutos no son legales. La sombra de los escándalos de corrupción y las campañas prematuras de aspirantes preceden convención del Partido Nacional. Inicia el juicio por la muerte del joven Carlos Collier y Fiscalía ratifica acusación de homicidio contra Susano. Sicarios intentaron matar a Berta Cáceres el 5 de febrero, pero tuvieron que replegarse, revela vaciado telefónico. Estados Unidos cierra temporalmente su frontera con México por temor al ingreso de caravana migratoria. Presencia de los migrantes de la caravana desata sentimiento de xenofobia en Tijuana. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Este lunes, la Unidad Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público, UFESIC, con el apoyo de la Maxi, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un requerimiento fiscal contra los diputados Antonio César Rivera Callejas y Sara Ismela Medina, como presuntos responsables del delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública y delitos contra la forma de gobierno en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. La acusación obedece a una ampliación en el caso conocido como Fede de Ratas, pacto de impunidad, a causa de las polémicas reformas hechas a la Ley Orgánica de Presupuesto, mismas que valieron para que un tribunal ad hoc archivara el caso Red de Diputados. En la ampliación del mismo, la UFESIC y la Maxi señalan a Antonio Rivera y Sara Medina de haber avalado el acto al suscribir el decreto aprobado con la reforma del presupuesto, misma que habría sido alterada, pues no fue lo que aprobaron en el Pleno. Y así lo evidencia la publicación en la Gaceta, en la cual los legisladores incluyeron una fe de ratas en un intento por subsanar el error. En el caso de Antonio Rivera, este ejercía la presidencia del Congreso en ese momento, mientras Sara Medina era la secretaria y su firma fue estampada en el decreto. Por este hecho fueron llevados a los tribunales los diputados Tomás Zambrano y Román Villeda. En el caso de Zambrano, el juez natural que conoció la causa lo absolvió de cualquier delito y sobreseyó el hecho, en tanto Román Villeda irá a juicio en fecha aún no determinada. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 19 de noviembre. La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, UFESIC, del Ministerio Público y la Maxi ampliaron las acusaciones en el caso Fe de Ratas, pacto de impunidad, al interponer ante la Corte de Justicia un requerimiento fiscal en contra de los diputados Antonio Rivera Callejas y Sara Medina, quienes fueron parte de la directiva del Congreso anterior que aprobó las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, por la cual fue archivado el caso denominado Red de Diputados. El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, reaccionó sorprendido por el requerimiento fiscal en su contra por la UFESIC. Adelantó que se presentará ante los tribunales para defenderse de las acusaciones. Somos ciudadanos normales. En vista de que hay un requerimiento fiscal, tenemos que presentarnos y enfrentar la justicia. Yo confío en Dios, en la justicia hondureña, en el Estado de Derecho, que vamos a salir bien.
una vez que se demuestre la carga probatoria. Expresó que hace 3 semanas agentes de la UFESIC llegaron a su oficina en el Congreso Nacional para tomar la declaración sobre este caso, pero no se imaginó que esta acción terminaría en un proceso penal en los tribunales. Por su lado, la diputada Sara Medina utilizó sus redes sociales para pronunciarse. Hoy se presentó un requerimiento fiscal en mi contra por el caso Fe de Erratas. Por este mismo caso, ya di la cara ante el Ministerio Público y en su momento, como mujer respetuosa de la ley, lo haré ante el juez que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia. Nunca he hecho más que cumplir con mis funciones legislativas en base a la ley, por lo que, confiando en Dios y en la justicia, demostraré mi total y absoluta inocencia. Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, explicó a Telenoticias que el Pleno de Magistrados se reunirá este miércoles para conocer el caso y definir qué juez natural llevará el caso. Están peticionando la acumulación de este expediente al expediente anterior o se nombra a un magistrado como nuevo juez natural que pueda conocer la etapa preparatoria e intermedia en este nuevo requerimiento fiscal. Para el analista en Gobernabilidad, Democracia y Transparencia, Omar García, la modificación de la ley de presupuesto no es un simple error, sino un acto predeterminado para blindar la corrupción. Que hay un crimen ahí, o sea, está clarito eso. Esa situación de ese crimen es simplemente de que se publicó algo en la Gaceta que no se habló, no se discutió, ni el secretario en su momento o quien estaba alzando la voz lo mencionó y lo cambiaron, pues. Eso es un delito. Eddie Tábora, coordinador de CELIBRE, indicó que este nuevo caso es un ejemplo que la UFESIC, con el apoyo de la MASI, van de frente contra la corrupción. Para nosotros es relevante porque además de presentar esta acusación, se podrían iniciar otras investigaciones y otras acusaciones por actividades muy parecidas en otros decretos. La acusación que salpica a los 2 parlamentarios es una ampliación del caso Pacto de Impunidad que abarca los delitos de falsificación de documentos públicos y delito contra la forma de gobierno en perjuicio del Estado. El caso Pacto de Impunidad se activó el 24 de mayo cuando la UFESIC, en acompañamiento a la MASI, presentaron el primer requerimiento fiscal en contra de 2 parlamentarios, caso que todavía se continúa ventilando en los tribunales de justicia. Darío Rosales Castro, Telenoticias. La bancada del Partido Nacional cerró filas este lunes a favor de los diputados Antonio Rivera Callejas y Sara Ismela Medina, tras conocer el requerimiento fiscal que la UFESIC del Ministerio Público junto a la MAXI interpusieron en los tribunales de justicia como parte de la ampliación del caso Fe de Erratas, Pacto de Impunidad, relacionado con la polémica reforma a la ley de presupuesto que permitió archivar el caso Red de Diputados que investigaba la UFESIC junto a la MAXI. En un comunicado, la bancada nacionalista señala que de forma errada, el Ministerio Público ha calificado como delitos acciones que fueron estrictamente legislativas, enmarcadas dentro de las funciones y atribuciones que los compañeros desempeñaron como diputados y miembros de la anterior Junta Directiva del Poder Legislativo. La bancada asegura que la acusación es injusta y que las actuaciones legislativas solo están sometidas al control constitucional, nunca al penal. Legislar no es delito, aseveran los diputados nacionalistas, tras expresar su apoyo a los encausados, entre ellos el diputado Román Villeda, a la espera de un juicio por esta misma acción. Los parlamentarios exigen al Poder Judicial un debido proceso, respeto al derecho de presunción de inocencia y actuar con independencia, así como denunciar a quien corresponda cualquier tipo de presión o injerencia que vaya encaminada a menoscabar los más sagrados principios con los que un juez debe actuar. Los diputados Antonio Rivera y Sara Medina son acusados por los delitos de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública y delitos contra la forma de gobierno en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Por este caso fue acusado también el diputado Tomás Zambrano, pero un juez natural lo absolvió de culpa y otorgó sobreseimiento definitivo, no así al diputado Román Villeda, que va a juicio. Esta noche en Opinómetro Televicentro le consultamos, ¿comparte usted la opinión de la bancada nacionalista que las actuaciones de los diputados solo están sometidas al control constitucional, no al penal? Tiene 2 opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. Para Olvan Valladares, miembro de la Junta de Convocantes,
el porcentaje de consensos obtenidos en la mesa del diálogo político auspiciado por la ONU es justo lo que la población hondureña espera para que se resuelva la crisis política en el país. Me parece que lo que se acordó en las mesas de trabajo es precisamente un gran porcentaje de lo que el pueblo hondureño está buscando. Posiblemente en algún par de tópicos que son muy críticos, por ejemplo, en lo del plebiscito, la pregunta que debe hacerse el plebiscito, que debe ser sencillísima, solo es asunto de que la gente confirme su vocación de estar opuesto a la reelección, que es el tema toral de todo este conflicto, y que no se pregunte absolutamente nada más. Valladares recordó que cuando se inicia un proceso de diálogo, este debe iniciar sin camisa de fuerza ni por tiempo limitado. Es por ello que todavía se pueden alcanzar acuerdos en los temas que quedaron pendientes, como el plebiscito, la amnistía y la segunda vuelta. La creación de un tribunal constitucional para dirimir conflictos relacionados con la Carta Magna, si bien no obtuvo el consenso en las mesas técnicas del diálogo político, las partes acordaron que la salida más viable era desengavetar un viejo proyecto que al respecto presentó el diputado constitucionalista Osvaldo Ramos Soto. La creación del Tribunal Constitucional no logró el consenso en la mesa técnica del diálogo nacional, pero sí acordó que la salida al tema propuesto por la representación del Partido Liberal se aborde en la Cámara Legislativa, reactivándose un proyecto que presentó en agosto del 2013 el diputado Osvaldo Ramos Soto para la creación de una Corte Constitucional. Hay una salida para la creación de esta Corte Constitucional y la mesa la ha tomado, y es que hace mucho tiempo el abogado y constitucionalista Osvaldo Ramos Soto, actual diputado, presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que va indicado a la creación de esta Corte Constitucional. ¿Qué está haciendo la mesa del diálogo entonces? Recomendando al Congreso, pidiéndole al Congreso que se retome esta iniciativa de ley del diputado Osvaldo Ramos Soto dentro del Congreso Nacional. El Tribunal Constitucional es un órgano separado de la Corte Suprema de Justicia que tiene la última instancia de defensa de la Constitución y en dirimir con independencia e imparcialidad los conflictos entre poderes. No, esa es una medida oportuna porque sabemos que la Sala de lo Constitucional inserta en la Corte Suprema de Justicia no es una opción por los antecedentes que se ha convertido en lugar de defensora de la Constitución en una depredadora de la Constitución. Necesitamos un tribunal constitucional independiente. El tema surge en la mesa técnica del diálogo nacional denominada Reformas Constitucionales y Fortalecimiento del Estado de Derecho, pero también fue una recomendación de la Comisión de la Verdad, plasmada en su informe en el año 2011. Pero yo creo que lo más fundamental y principal es que cambiemos de actitud, que todos los hondureños cambiemos de actitud y que no hay que cerrar las puertas a la discusión de cualquier organismo que se quiera crear. Según el exfiscal Edmundo Orellana, el tribunal o corte constitucional es necesario en el país, sin embargo lo ve difícil porque a los políticos hondureños no les gusta someterse a la justicia. Y aquí tenemos el problema de que a los funcionarios no les gusta que les pongan límites al ejercicio de sus funciones. Entonces va a ser muy difícil que un tribunal constitucional independiente se constituya. Aunque el tema salió de las mesas técnicas del diálogo, ahora el balón está en el campo del Congreso Nacional, quien deberá desengavetar el proyecto del diputado constitucionalista Osvaldo Ramos Soto para colocar el tema en el tapete de discusión. Más adelante, inusual ambiente para la convención del Partido Nacional el próximo fin de semana. Ni el poder político que detenta en la actualidad evita la observancia de su división interna, el desgaste por la reelección y las imputaciones de corrupción. Pero antes, a sus 96 años, Alejandra González es una de las parteras más conocidas de Santa Lucía. Y si bien se retiró del oficio hace una década, ha traído al mundo a más de 500 hondureños. Su labor ha sido invaluable.
De ahí que el informe de una misión de derechos humanos que estuvo en el país recomiende al Estado un trabajo más cercano con las parteras, al advertir que ha tenido conocimientos que algunas de ellas han sido intimidadas por asistir partos que no van a un centro hospitalario. Las parteras no son profesionales de la medicina, pero suplen la carencia de estos profesionales en lugares remotos del país donde no hay ni sésamos. Alejandra González, de 96 años, lleva una década de haber dejado sus labores como partera, pero ayudó a traer al mundo más de 500 neonatos. Y como gracias a mi Dios que nunca tuve un problema, nunca jamás todos salieron bien. Aquí en el pueblo, estando yo aquí, yo creo que no ocupaban a nadie más que solo a mí. En un informe preliminar, las expertas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU revelaron que han recibido denuncias de varias parteras amenazadas por las autoridades que de seguir atendiendo partos en las viviendas serán multadas, e igual las mujeres que no den a luz en los centros asistenciales públicos o privados. Nos dijeron, no nos consta, pero nos dijeron que a las mujeres que no van al hospital a parir les ponen una multa, y las parteras tradicionales también son multadas si ayudan a las mujeres a parir en la casa. Al Centro de Derecho de la Mujer también han llegado las denuncias por parte de mujeres indígenas que se sienten amedrentadas por asistir partos en cuartos y no en hospitales. El Centro de Derechos de Mujeres no tiene documentado, por así decirlo, más que testimonios de mujeres, por ejemplo, mujeres indígenas lencas, que sí cuentan que se sienten amedrentadas, por ejemplo, por autoridades que dicen por qué hace estos partos en estados que no son los correctos. Sin embargo, las autoridades aseguran que uno de los principales objetivos de la Secretaría de Salud es tener en las comunidades personal que ayude a reducir la mortalidad materna. Uno de los objetivos de la Secretaría es tener dentro de la comunidad al personal más idóneo, como le digo, para que pueda detectar situaciones del riesgo, ¿verdad? De riesgo, tanto en el embarazo como enfermedades en los niños. Hay otro tipo también de asistentes comunitarios, pero las parteras, en relación a las mujeres embarazadas, son una de las más importantes. Lo que no explica la Secretaría de Salud es quién acompañará con asistencia oportuna a las mujeres que den a luz en los lugares donde no hay personal de esta institución. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Comparte usted la opinión de la bancada nacionalista que las actuaciones de los diputados solo están sometidas al control constitucional, no al penal? Tiene dos opciones: así, B, no. Opine enviando sus mensajes al 5550. A partir de mañana viernes inicia el Black Week de UNSA. Miles de ofertas con las promociones y descuentos más bajos de todo el año en toda la tienda. Contentos de anunciar nuevamente la promoción que todos nuestros clientes esperan cada año. Y es que el día de mañana comienza la promoción del Black Week de UNSA, una promoción que nuestros clientes sabemos que esperan todos los años. Comenzando a partir de mañana tenemos los precios más bajos de Honduras y del año garantizados en el Black Week de UNSA. Con estas ofertas súper especiales, los clientes pueden llevarse sus artículos soñados en las diferentes líneas y marcas, solo en la tienda más grande por departamentos a nivel nacional. Así que este es el momento de comprar ese televisor, esa refri, esa estufa, el taco que ya días quieren, la camisa que ya días quieren, lo que necesiten para su hogar, y todas las categorías que Diunsa vende. A partir de mañana el Black Week Diunsa, de más de 100,000 artículos en toda la tienda con los precios más bajos de Honduras, garantizado. No deje de aprovechar el mejor momento del año y ahorre adquiriendo los mejores productos para toda la familia con el Black Week de Diunsa. El precio del euro y el dólar es presentado por Bacredomatic. Ahorras para cada momento de la vida. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros.
Este día la Unión Europea informó en un comunicado que llegó al país una misión de expertos en sistemas de identificación y reformas electorales, desarrollo organizacional, procesos, tecnología de información, comunicación y socialización, financiados por ese organismo con el propósito de compartir sus experiencias y conocimientos con la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas. La Unión Europea busca así fortalecer la gestión y los sistemas operacionales y capacidades institucionales del registro civil, además de identificar las acciones que podrían ser financiadas por ese organismo. La Unión Europea destaca en su comunicado la reforma del registro de las personas es toral para el país y representa el primer paso hacia la agenda de identidad electrónica y gobierno digital que impulsa la actual administración gubernamental, junto a otros miembros de la comunidad internacional. La misión que está en Honduras sostendrá entrevistas con diversos sectores, además del trabajo propio con los interventores. Este lunes, el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer los alcances de su resolución en la cual declara sin valor la solicitud de expulsión del Partido Liberal de 17 diputados que presentó el presidente del Central Ejecutivo. El órgano electoral fundamenta la decisión en que las autoridades de ese instituto político no notificaron las reformas hechas en su convención. El Partido Liberal. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral no solo declaró por unanimidad de votos con lugar la denuncia de 17 diputados liberales amenazados de expulsión por la autoridad del partido, sino que también deja sin valor y efecto las más frescas reformas a los estatutos de esta institución política que hablan de estas expulsiones. Declarar sin valor ni efecto las modificaciones a los estatutos del Partido Liberal de Honduras aprobados por la Convención Nacional Ordinaria del Partido Liberal de Honduras, Jorge Hueso Arias. La resolución también deja claro que este organismo electoral tiene plenas facultades para pronunciarse sobre la expulsión de los 17 diputados que vinieron aquí a denunciar a las autoridades de su partido por violencia a sus derechos políticos y civiles. En su descargo, las autoridades del Consejo Central Ejecutivo, en tono irónico y bien irónico, alegan de que en este caso el Tribunal Supremo Electoral se sirvió una ensalada cuando ni siquiera habían cultivado las verduras. Y es que en la Casa del Partido Liberal dicen que el tribunal salió a hacer disparos al aire sin tener un blanco preciso. Me parece que es una reacción a algo que todavía no ha sucedido, porque no ha habido expulsión. El Partido Liberal no es el PAC. El Partido Liberal no se va a dejar arrebatar a su partido y va a seguir con el debido proceso. Y continuar con el proceso significa mantener la fecha de la audiencia de descargo para los 17 diputados que tienen que estar ante el Tribunal Disciplinario del partido el próximo miércoles, justo el día en que los convoca el Legislativo a una sesión ordinaria en la ciudad de Choluteca. El miércoles 21, cuando estamos convocados para la sesión del Congreso Móvil en Choluteca, el mismo día. Tampoco quiero pensar que lo hicieron adrede, tampoco quiero pensar, pero nosotros estamos llamados por la Constitución. De momento la moneda está en el aire y la resolución del Tribunal Supremo Electoral, lejos de calmar los ánimos a lo interno del Partido Liberal, los agita y será el tiempo que dirá cuál es el futuro de los 17 diputados, pero sobre todo de esta institución política. Ulises Aguirre, Telenoticias. El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, se pronunció sobre la convención del Partido Nacional el próximo fin de semana en Gracias Lempira. Vamos a la convención del Partido Nacional más unidos que nunca, indicó el dirigente nacionalista. Todo con la convicción de unir también a toda la nación alrededor del objetivo de trabajar sin descanso para heredar a nuestros hijos y nietos un mejor país. La convención del Partido Nacional tendrá importantes bajas, entre ellas la del designado presidencial Ricardo Álvarez y también del expresidente Lobo Sosa, que para algunos analistas es un indicador de la mala racha que atraviesa ese instituto político, salpicado por denuncia de corrupción, con su sede asegurada y otros problemas, a los que se suman las precandidaturas presidenciales prematuras. Mientras las autoridades del Comité Central del Partido Nacional realizan giras para reafirmar que llegarán unidos a la gran convención del próximo 24 de noviembre, reconocidas figuras como el designado presidencial Ricardo Álvarez y el expresidente Porfirio Lobo anuncian que no participarán en el evento. Es notorio que el Partido Nacional vive una convulsión interna, asegura este analista.
Me parece que eso solo es el fiel reflejo de la convulsión que está sufriendo ese partido, aun cuando está en el poder. El fraccionamiento que hace rato se viene diciendo en los corrillos políticos, en las calles, en las cafeterías, está llegando precisamente al punto en que se está reflejando públicamente. El expresidente Lobo comentó este fin de semana que da pesar que se haya retrasado por 11 meses la convención, que se haga hasta ahora y se vaya a esconder a Gracias. No me parece bien, yo no voy a ir hasta allá, aseguró Lobo. Por su parte, Ricardo Álvarez explicó que meses atrás le comunicó a la autoridad de su partido que había un fin de semana en el que no podía asistir a la convención, que era el fin de semana del 24 de noviembre, fecha en la que se casa su hija. Justificó que obviamente la fecha de la boda de su hija es prioritaria. Yo diría que esto es una manifestación de algo que puede ser peligroso para el Partido Nacional y para Honduras, que el Partido Nacional paulatinamente esté siguiendo la ruta del Partido Liberal, que se empiece a resquebrajar en gran medida por la incapacidad de sus líderes de manejar los problemas que ahora estamos teniendo. Y por eso digo que ese es el gran reto de una convención. Los analistas señalan que existe un abanico de razones por las cuales el Partido Nacional llegará golpeado a la gran convención, entre ellas que algunos líderes están vinculados a casos de corrupción, el cierre de su sede en el Obelisco, candidaturas extemporáneas, malestar con el gobierno por falta de apoyo a su militancia y algunos que se sienten excluidos de los beneficios del poder, entre otras razones. Creo que se va a hacer un gran esfuerzo por parte de las autoridades del Comité Central de aparentar que todo está normal. Sin embargo, todos sabemos que hay dificultades dentro de los distintos liderazgos al interior del Partido Nacional, más allá de lo festivo que pueda parecer la convención. Telenoticias conoció que otras reconocidas figuras del departamento de Olancho y de la zona norte del país tampoco asistirán al encuentro programado en Gracias Lempira. Según los analistas, a partir de ahora las autoridades del Partido Nacional tienen el reto de evitar que se note la ausencia de estas reconocidas figuras que por una u otra razón no asistirán a la gran convención del próximo sábado. Raquel Lazo, Telenoticias. En nuestras notas de pasillo, Cristina Rodríguez nos cuenta la reaparición ante las cámaras del fiscal Chinchilla, quien dice no trabaja para ser popular. En tanto, la reencarnación del bipartidismo hizo su aparición también en un empresario del norte de la República. Notas de Pasillo es presentado por Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía, con el nuevo Varilux Visio 3.0. Vaya que ese bipartidismo tiene formas de reencarnarse. Si no me creen, pregúntenle al empresario Juan Marinakis, un ejemplo de que el hijo vuelve al padre. Si de colores políticos se trata, escúchenlo. Quiero mencionar de que estoy rodeado de dos prominentes liberales, pero yo soy de extracción cachureca. Nada más que ahora soy cachureco michelitista. Y estos estornudos del juicio contra el Chapo Guzmán y un presunto soborno a un gobernante hondureño, a quien no le quita el sueño, es al bigotudo Olanchano al asegurar que los medios han tergiversado lo dicho por la defensa del señor de los túneles. Confesaba en la fiscalía que había sobornado el presidente de Honduras, así digo, el presidente usó ese término, el artículo él. Después la prensa le cambió un presidente y después ustedes pusieron un expresidente. Pero son ustedes los de la prensa. El hombre del sombrero y la guitarra dice a la muchachada de la prensa que si tienen dudas acerca de lo que dijo el Chapo, entonces que mejor tomen un vuelo charter y le vayan a preguntar al amor de Emma Coronel. Si usted tiene alguna duda, háblenle al Chapo. Pero quien apareció dando la primera y última entrevista del año a TN5 Matutino fue el pelón Chinchilla. Sí, el fiscal 5 estrellas de Omar Rivera. Dice que su relación con el lobo feroz y el indómito es más que respetuosa, pero que alguna gente del gabinete del indito pelo parado anda juca por su labor para castigar los pícaros. Pero a él le sopla porque no le pagan para ser popular. Pero con nosotros ha sido respetuoso, la verdad que no siento que nos haya faltado el respeto como Ministerio Público en ningún momento. Igual con el actual presidente no hemos tenido una deferencia así. De repente hay gente en su gabinete que se molesta con lo que nosotros hacemos, pero es normal, el ser humano así es.
la labor de fiscal no es ser popular. O sea. Y siempre con su relación con Lobo y el indómito. Chinchilla dice que es como vivir en el mismo edificio de apartamentos y saludar al vecino sin meterse en su vida privada para que no se metan en la de él. O sea, de lejitos. Eso es lo que dice el pelón. Vea usted. Yo esto lo veo como un edificio de apartamentos donde está el Ministerio Público y nosotros somos respetuosos de lo que pasa en otros lados porque de esa manera y en esa medida exigimos se nos respete acá. Espere las próximas Notas de Pasillo. Notas de Pasillo fue presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía con el nuevo Varilux Visio 3.0. Más adelante, el gobierno de Donald Trump ordena el cierre temporal por primera vez después del derribo de las Torres Gemelas del paso fronterizo entre Tijuana, México y San Isidro en Estados Unidos. Los detalles más adelante. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Comparte usted la opinión de la bancada nacionalista que las actuaciones de los diputados solo están sometidas al control constitucional y no al penal? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. La Bolsa de Empleo es presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La Bolsa de Empleo fue presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. En TN5 en línea destacamos la presión que está ejerciendo sobre Tijuana la caravana migratoria, que ha despertado desde sentimientos xenófobos hasta expresiones de vergüenza por considerar que México no es un país de odio. Jennifer Girón nos tiene los detalles. TN5 en línea es presentado por Fungifar Ultra. Ultra resultados en 5 días con Fungifar Ultra. La incertidumbre sobre el futuro de la caravana y cómo se dará el desahogo a la presión migratoria en la frontera ha polarizado a los habitantes de Tijuana. Unos apoyan el éxodo y otros se organizan para frenarlo. Una de las grandes convocatorias en redes sociales por el llamado Movimiento Ciudadano contra el Caos de la Caravana Migrante logró reunir al menos 300 personas de las 2.000 que esperaban el domingo 18 de noviembre. En redes sociales abundan videos de las protestas, donde los llaman invasores y demandan que aquel que defienda a los migrantes que se los lleve a su casa. Otros utilizan insultos diciendo: ellos entraron con violencia a nuestra tierra, regrésenlos a esos invasores hondureños a su país con violencia. Si el gobierno no hace nada, el pueblo lo hace. Fuera migrantes y fuera caravana migrante. Sin embargo, también hay habitantes de Tijuana que dicen sentir vergüenza por la situación, como la mexicana Yasmín, quien el día de la multitudinaria marcha publicó: ahora mismo se está organizando una marcha que va en contra de mis principios y los de este México que tanto amo. Qué vergüenza ser el centro de atención mediática por algo tan horrible como la xenofobia y racismo que tanto condenamos. Finalizando con el hashtag Nadie es ilegal. Activistas señalan que los migrantes se sienten acorralados, pues en Tijuana les han declarado la guerra y en Estados Unidos les espera algo peor. E insisten que la xenofobia y ataques no son fáciles de detener, y menos cuando las autoridades municipales de Tijuana no colaboran al expresar su rechazo públicamente. TN5 en línea fue presentado por Fungifar Ultra. Ultra resultados en 5 días con Fungifar Ultra. En el mundo, en TN5, más de 5.000 personas fueron evacuadas en Guatemala por
erupciones del volcán de fuego, mientras Trump cree más en el príncipe de Arabia Saudita que en la investigación de la CIA sobre el asesinato del periodista turco. Y este día, el rey Zambada, en el juicio contra el Chapo Guzmán, lo acusa de haber ordenado la muerte del hermano del Señor de los Cielos y de querer echarse sin éxito a un funcionario de la PGR, es decir, de la Procuraduría General de la República de México. Negociaciones del salario mínimo arrancan esta semana. Detalles más adelante. Esta noche nos complace informar que Ángela Suárez, asesora de la Corporación Televicentro, recientemente fue nombrada como vicepresidenta de contenido original para Fox Telecolombia y Estudios Teleméxico. Además, está realizando importantes trabajos para Telemundo. Buenas noches, Ángela. Qué gusto tenerte con nosotros en TN5 Estelar. Cuéntanos cómo asumes estos nuevos retos. El gusto es mío, Cristina. Un saludo grande para usted y para Renato, por supuesto, y para todos los televidentes, los queridos televidentes del Líder. Pues lo asumo con mucha responsabilidad, con mucho orgullo, porque además cualquier responsabilidad para cualquiera de nuestros clientes es una responsabilidad que se replica en todos los continentes, porque le estamos trabajando y le estamos produciendo a clientes como Telemundo, como Televisa, como Univisión, como National Geographic, donde los proyectos y los productos que nosotros les entregamos van a múltiples pantallas, a múltiples plataformas. Entonces uno cree que lo que está produciendo en sus estudios pues se queda ahí como si fuera un trabajo casero, y no, es un producto que vuela, vuela y vuela. Entonces la responsabilidad es muy grande. Tenemos grandes sorpresas que esperamos lleguen a las pantallas de Televicentro y del Canal 5 muy pronto, a través de Telemundo, a través de Televisa, de los negocios que tienen con RCN y con Caracol y con los múltiples aliados en toda América Latina. Sin duda, Ángela, que es una trayectoria, un trabajo, una dedicación sobre todo para poder, imagínate, ser ahora vicepresidenta de contenido original para Fox Telecolombia y Estudios Teleméxico. Vas a dejar tu huella. Conocemos tu trabajo y sabemos que eres una gran profesional. Pues espero dejar una huella como la que ustedes han dejado en mí, y puedo llevar el aprendizaje que adquirí en la Corporación Televicentro a otros clientes y a otros canales. Yo creo que siempre el trabajo es recíproco, Cristina, y si vamos a dejar huella, yo creo que ahí está marcada la huella de Televicentro. Muchísimas gracias, Ángela Suárez. Ha sido un gusto tenerte con nosotros en este espacio informativo que sin duda alguna nos alegra a toda la familia de la Corporación Televicentro, y te deseamos muchos éxitos y muchas bendiciones. El gusto fue mío y un abrazo grande para todos. Buenas noches. Buenas noches. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Comparte usted la opinión de la bancada nacionalista que las actuaciones de los diputados solo están sometidas al control constitucional y no al penal? Tiene dos opciones: así, B, no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio de los combustibles es presentado por Miller Lite. Mantente auténtico. El precio de los combustibles fue presentado por Miller Lite. Mantente auténtico. Un grupo de oficiales del Sistema de Administración de Rentas comenzó a estar capacitado y procederá a supervisar los tributos del Sistema Financiero Nacional, con gran énfasis en la tasa de seguridad, porque hay aspectos que no cuadran a la ministra Miriam Guzmán. Pero nosotros entraremos al tema ya exclusivamente impositivo, ¿verdad? Si efectivamente todas estas instituciones del sistema bancario están tributando de la manera como deberían, y le vamos a poner especial énfasis al tema de la tasa de seguridad, porque ahí a veces vemos patrones un poco erráticos, ¿verdad? Que no van como con una lógica en relación con los ahorros que hay en el sistema bancario, y que debería, en función de eso, tener un mejor comportamiento mensual.
A través del sistema financiero se cobra un 0.3% por concepto de impuesto de la tasa de seguridad a las transacciones financieras. Las auditorías comenzarán en el primer trimestre del 2018. Esta semana arrancan las negociaciones para un nuevo salario mínimo y mientras los obreros sientan las expectativas en un incremento acorde al costo de la vida, un ala del sector empresarial propone que en vez de hablar de aumentos, lo mejor sería un pacto para establecer la base de un amplio proyecto de generación de empleo. Debido al alza en el precio de algunos productos de la canasta básica familiar, los trabajadores que ganan el salario mínimo tienen grandes expectativas con el ajuste a sus ingresos, cuyas negociaciones inician esta semana. Esperamos que venga el aumento, buen aumento, y también esperamos también porque imagínense que yo gano el salario mínimo, pero hay 4 y 5 en la casa que no trabajan y caen, me le echan la vaca todo mi salario, ¿verdad? El incremento se hará en base a la inflación que este año se espera sea de un 4.6%. El valor inflacionario nos dice cuánto se encarece el costo de vida de una persona y la productividad nos dice cuánta riqueza genera una empresa según el número de trabajadores. Algunos empresarios opinan que no hay que ser egoísta y seguir pensando en aumentar el salario, sino que establecer las bases para generar más fuentes de trabajo, mientras otros ven que es justo reconocer la pérdida del poder adquisitivo del trabajador. El obrero, el poder adquisitivo perdido por la inflación tiene que recuperarlo y un poquito más. Seguir incrementando el salario mínimo así, sin discreción, solamente por levantar bandera, nos está llevando a que la gente se empobrezca y no darle facilidades de acceso al trabajo. La dirigencia de los obreros señala que es necesario que los inversionistas generen empleo, pero también cumplir con la ley del salario mínimo. No se puede dejar de dar el apoyo, de dar oportunidades a los trabajadores que están desempleados y por otro lado también mejorar las condiciones salariales porque el costo de vida es exagerado. De acuerdo al ministro del Trabajo, al cierre del 2018 la inflación podría cerrar en un 4.6% y es a partir de ahí donde van a iniciar las pláticas en las negociaciones del nuevo salario mínimo. Pero también existen otros indicadores que se tienen que tomar en cuenta. Para incrementar el salario mínimo se tiene que tomar en cuenta la inflación, costo de la canasta básica, productividad de la empresa, la devaluación, competitividad, vivienda y número de empleos que genera la empresa. Nelson Lanza, Telenoticias. Más adelante le informaremos, presidente Hernández lanza nueva fuerza penitenciaria. Antes, volver a estudiar a los casi 60 años de edad no tiene límites para Humberto Dubón, un hondureño que este día realizó el examen del himno nacional para finalizar su 9º grado y cumplir su sueño de estudiar para superarse, alternando el estudio con su negocio de venta de periódicos y una chiclera con el cual educó a sus hijos. La noticia positiva es presentada por Link. Para gustos, los sabores. Humberto Dubón es un sanpedrano radicado en Potreríos Cortés que diariamente combina su trabajo con el estudio. Mientras atiende a sus clientes hace tareas porque su sueño a futuro es ser un profesional universitario. Uno va viendo lo que era antes el estudio. Bueno, en mi caso pues yo miro que ha cambiado el nombre de las materias y todo eso, pero más adelante vamos a seguir viendo y seguir en la universidad, si Dios me concede más vida. Con 58 años, su lucha por superarse no se detiene. Don Humberto estudia actualmente el 9º grado a través de un programa de educación a distancia, asistiendo una vez a la semana al Instituto Betania de Potreríos Cortés. Gracias a su empeño, el próximo año estudiará bachillerato en computación. La iniciativa la tenía ya hace años. Cuando yo estuve en las Fuerzas Armadas, presté mi servicio militar obligatorio y pues sí, ahora me he propuesto pues a seguir luchando por sí mismo. Para combatir la pobreza y darle educación a sus 4 hijos, don Humberto se dedica a vender golosinas y periódicos desde hace 30 años, utilizando este troco, el cual estaciona todos los días al lado del Parque Central de Potreríos. Tuve mis hijos, gracias a Dios, como les repito, los gradué y ahí están ellos, ya se casaron, pues ahora me toca a mí seguir estudiando para del mañana.
Don Humberto dice que aún cuando logre culminar sus estudios secundarios y universitarios, siempre se mantendrá trabajando en su negocio, que durante años le ha brindado el sustento diario a él y a su familia. Pedro González, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Link. Para gustos, los sabores. Una vez más, los encapuchados infunden temor en los predios de la máxima casa de estudios. A las 10 de la mañana comenzaron a sacar a los estudiantes de las aulas de clases en el edificio D1 de la Universidad Autónoma para luego realizar una toma y después salir al Boulevard Suyapa, donde por varias horas se apoderaron de la vía sin permitir el tránsito vehicular hasta culminar en constantes enfrentamientos con miembros de la Policía Nacional, acción que se extendió hasta las 6 de la tarde. El presidente Hernández se trasladó este día a la cárcel de máxima seguridad del Pozo en Ilama, Santa Bárbara, para lanzar una nueva fuerza, esta vez la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios, mediante la cual busca disminuir los riesgos de fuga y amotinamiento en las cárceles de la República. Solo la fuerza de control que operará en la cárcel denominada El Pozo 1 en Ilama, Santa Bárbara, está integrada por 80 elementos que durante varios meses se instruyeron en diferentes tácticas de seguridad en los reclusorios. Lo que hoy estamos instalando aquí son buenas prácticas que de muchos otros lugares del mundo se han venido acuñando como acciones exitosas. Después de que otros pueblos han cometido errores, nosotros recogemos lo que constituye una mejor práctica en el manejo de centros penales. Una cosa serán los agentes penitenciarios que estarán adentro y otra cosa es esta fuerza especial, interagencial. Esta fuerza extenderá sus operaciones en los próximos días en la cárcel La Tolva en Morosení y posteriormente en el resto de los penales de máxima seguridad. El control y la revisión de visitas, así como el monitoreo de cámaras y las señales, serán algunas de las responsabilidades de esta nueva fuerza que contará con equipo de alta tecnología. En todo lo que entra y sale de las zonas de prisión van a estar bajo la responsabilidad y el control de esta fuerza de control de centros penitenciarios, y en la parte externa vamos a tener en los centros de máxima seguridad un cordón de PMOP. Así que junto con el personal se adjudicaron 25 vehículos blindados, así como un escáner y sistema biométrico de última generación. Esperemos en nuestro país que se vayan mejorando también y cerrando aquellas cárceles que no tienen las condiciones para que puedan estar estos privados de libertad y no vulnerarles sus derechos, porque sabemos muchos de que hay cárceles, ¿verdad?, que en infraestructura, ¿verdad?, no están bien, así también condiciones para que ellos se puedan rehabilitar. En la actualidad, en el Pozo 1 son más de 1.600 los reclusos, de una población penitenciaria que a nivel nacional supera las 20.000 personas. Zulma Tomás, Telenoticias. En medio de un profundo pesar de familiares, amigos y compañeros, fueron sepultados los restos del portero del Club Vida, Óscar Seín Munguía, de 27 años, quien fue asesinado la tarde del domingo mientras compartía con un grupo de amigos en una zona de la ciudad. Son duros, porque quien no quiere vivir este tipo de situaciones, y más pues con alguien cercano que convivió a diario. De repente uno convive más que con su propia familia, entonces duele. En lo personal, pues solo tengo buenos recuerdos con él porque fue un gran compañero de trabajo y de puesto, ¿no? Este hecho mantiene en luto al deporte de la Ceiba, mientras las autoridades policiales aseguran que en el menor tiempo posible realizarán capturas relacionadas al caso. Este día inició el juicio por la muerte de Carlos Collier y el Ministerio Público oficializó la acusación por el delito de homicidio en contra de Carlos Alberto Alvarenga, alias Susano, y los otros 4 por complicidad, y mañana iniciará la evacuación de las pruebas científicas. Este lunes el Ministerio Público formalizó acusación contra los 5 acusados por el homicidio del joven Carlos Emilio Collier Núñez a título de autor contra el ciudadano Carlos Alfredo Alvarenga Romero alias Susano y a título de cómplices contra los otros 4 acusados. Plenamente convencida de que la prueba pericial y la prueba científica es exacta y señala
los culpables. De inicio, la defensa privada de los 5 acusados solicitó nulidad de la autopsia y del levantamiento cadavérico realizado la noche del 11 de octubre de 2017, petición denegada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa. Este caso se va a dilucidar básicamente por los medios de prueba científicos, ¿verdad? Porque como usted pudo ver hoy, los testigos pues poco conocimiento tienen en sí sobre los hechos, ¿verdad? Son testigos de conocimientos marginales. Mañana pues se espera que vengan los peritos forenses de la Dirección General de Medicina Forense, donde ratificarán sus dictámenes, entre ellos pues peritos de patología, de serología y de balística. El Código Penal vigente establece una pena de 15 a 20 años de prisión para el delito de homicidio, pena que de ser encontrado culpable se impondría al acusado Carlos Alfredo Alvarenga Romero. O sea, están todas las pruebas forenses y todo que es un homicidio, independientemente de cómo hayan sido las circunstancias. Aquí no estamos evaluando un caso de una persona o de 5, de cómo son las personas, estamos evaluando un homicidio que no pueden seguir sucediendo. Los acusados a título de cómplices son Gloria María López Ferrufino, James Alexander O'Connor Márquez, José Carlos Zamora Mejía y Elías Taufik Chaín Alvarado, quienes enfrentarían una pena de 10 a 13 años solo si son hallados culpables. En el juicio contra Berta Cáceres, el perito del Ministerio Público concluyó hoy su reporte de pericias y en ella señala que el crimen contra el ambientalista estaba programado para el 5 de febrero, pero que por cuestiones de logística lo pospusieron para otra fecha, según se desprende del vaciado de llamadas telefónicas. El crimen contra la ciudadana hondureña Berta Isabel Cáceres Flores tuvo una primera fecha, el 5 de febrero de 2016, pero el plan se abortó por falta de logística. Las llamadas y mensajes de texto vía WhatsApp que se cruzaron algunos acusados revelan que Henry Javier Hernández Rodríguez optó por retirarse porque había mucha gente y por la dificultad de retirarse del lugar porque no andaba vehículo. Este plan frustrado fue puesto en blanco y negro este lunes en las conclusiones de una perito del Ministerio Público encargada del vaciado, extracción y vinculación telefónica de acusados que estaban en posesión de teléfonos sospechosos que se activaron en las fechas autorizadas para escuchas telefónicas. Se continuó desarrollando lo que es el debate del juicio oral y público en el caso del asesinato del ambientalista Berta Isabel Cáceres. Se reanudará nuevamente el día de mañana ya con la ronda de preguntas solamente de 3 de las defensas técnicas de los imputados. Finalizando ya con este peritaje, se estaría dando inicio a la evacuación de medios de prueba por parte de la defensa. 10 días después del fallido primer plan, hubo un incidente que Berta denunció en la Fiscalía de Etnias. Este hecho activó un segundo plan que finalmente se ejecutó entre las 11:35 minutos de la noche del miércoles 2 de marzo de 2016 y las 00 horas del día 3 del mismo mes y año. Un hecho registrado mediante análisis y vinculación telefónica de números que estaban en uso por parte de los acusados, quienes comunicaron que el plan estaba consumado y que se estaban retirando de la zona de Intibucá con rumbo a la Ceiba Atlántida, de donde habían partido la mañana del día anterior. Por sus números telefónicos, la perito ubica en el lugar de la escena del crimen y a la hora en que este ocurrió a los acusados Henry Javier Hernández Rodríguez, Edilson Mesa, Elvin Rápalo y Óscar Arnoldo Torres. Todos estos hicieron una escala ya en horas de la madrugada en un hotel de Santa Rita y Oro. En el hotel donde se hospedaron quedó registrado el nombre de Henry Javier Hernández Rodríguez de acuerdo con la factura extendida por el hotel. El exalcalde de Guarizama, Olancho, Fausto Reinaldo Nájera, fue capturado este día por el supuesto delito de malversación de fondos públicos. Por el supuesto delito de malversación de fondos públicos, exalcalde municipal de Guarizama en el departamento de Olancho fue capturado este fin de semana. Fausto Reinaldo Nájera, que fungió como alcalde en el periodo 2006-2010. Esta mañana fue presentado a los juzgados en Juticalpa para responder por los cargos que se le imputan. Pues la realidad es que yo no tengo ningún temor, ningún miedo, porque yo no he robado nada, no he matado. El pueblo me conoce a mí, que soy una persona íntegra. La realidad es que una equivocación de un punto de acta o alguna otra cosita que haya pasado ahí, siempre se dan, pero no es para que digan que yo puedo quedar preso, pero el juez tendrá la última palabra. De acuerdo a la defensa del exalcalde,
Su defendido pasa de los 70 años y podría enfrentar casa por cárcel. Pero mi representado en este instante es mayor de 70 años, por ende, el artículo 183 del Código Procesal Penal prohíbe la prisión preventiva a las personas que tienen más de 70 años. Entonces, en esta audiencia, pues vamos a hacer ese alegato respectivo conforme a esta cita jurídica. El Pleno de la Corporación 2006-2010 tienen orden de captura y es el alcalde el único que por ahora enfrenta la justicia. El resto se encuentra prófugo de la misma. Jorge Sevilla, Telenoticias. Las paradojas del fútbol hondureño. Volvemos a clasificar a un mundial de fútbol pese a todo. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. La UFESID Maxi amplía caso en el pacto de impunidad y la bancada nacionalista advierte que el accionar legislativo solo está sometido a la Constitución y no a lo penal. Esto está provocando los altos costos de la electricidad entre los usuarios. Mi máquina, para que me dé oxígeno, tengo que usarla 2 veces por hora. Y solo la uso en la noche para evitar de que me consuma mucha energía. La xenofobia aflora en Tijuana hacia los migrantes de la caravana que ven su sueño americano tan cerca y tan lejos al no poder cruzar la frontera. Esta fue la pregunta de Opinómetro Televicentro. Esta noche comparte usted la opinión de la bancada nacionalista que las actuaciones de los diputados solo están sometidas al control constitucional y no al penal. Usted tenía 2 opciones, así, B, no. Estos son los resultados: por el sí, el 49%, por el no, el 51%. Llegamos al final de esta emisión. En minutos, la señora 04 temporada. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Diunsa, lo mejor para comprar. Toño Rivera y Sara Medina dicen que no temen a la justicia porque actuaron acatando normas parlamentarias en pacto de impunidad. Se equivoca el Ministerio Público al juzgar a diputados por caso pacto de impunidad, dice bancada nacionalista al afirmar que legislar no es delito. Proponen desempolvar viejo proyecto de Ramos Soto para debatir si procede la creación del Tribunal Constitucional. Inicia el juicio por la muerte del joven Carlos Collier y Fiscalía ratifica acusación de homicidio contra Susano. Berta Cáceres iba a ser asesinada el 5 de febrero, pero se cayó el plan, revela vaciado telefónico presentado en el juicio. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Diunsa, lo mejor para comprar.